Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y a esta serie Leemos la Biblia en un año. Hoy comenzamos con el Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 1 y el capítulo 2. Así que oremos y comencemos. Así seguimos avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Así que oremos. Señor, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, que nos instruyas, y aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos el Evangelio de Juan. Justamente la fecha de la Escritura es uno de los evangelios más viejos y uno de los últimos libros de la Escritura del Nuevo Testamento en escribirse, alrededor del 90 después de Cristo, por el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo y hermano del apóstol Santiago. Los temas que va a tratar es Jesús como el Hijo de Dios, la vida eterna, el Espíritu Santo, la luz contra las tinieblas, las declaraciones del yo soy por parte de Jesús. El propósito era demostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que todo el que cree en Él tendrá vida eterna. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Vamos a leer el capítulo 1, titulado Cristo, la palabra eterna. Y dice, versículo 1, en el principio la palabra ya existía. ¿Por qué dice la NTV la palabra? Porque la palabra en el Reina Valera 60, el verbo tiene que ver con la palabra. Ese término, la palabra, ¿sí? Y dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, que da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por esa fe tenemos ese privilegio, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión y de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y este versículo 13 será la antesala para que podamos entender la charla de Jesús con Nicodemo, que le dijo, te es necesario nacer de nuevo, no de carne ni de espíritu, sino de Dios, como dice este versículo. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Y sigue diciendo Juan, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Versículo 19, titulado El testimonio de Juan el Bautista. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron, ¿eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor.
Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan le dijo: yo bautizo con agua, pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29, Jesús, el Cordero de Dios, es el título. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Versículo 35, titulado Los primeros discípulos. Dice así: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con los dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, allí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al siguiente día, Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaron, Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces?, le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó: ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó: les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Y fíjense cómo lo expresa esta versión. El Hijo del Hombre es la escalera entre el cielo y la tierra. Leemos ahora el capítulo 2 titulado Las bodas de Caná, versículo 1. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan todo lo que él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 y 113 litros. Fíjense cómo las versiones dinámicas o las versiones modernas
no nos dicen otro tipo de medidas que no entendemos, sino que utilizan también las medidas que entendemos como es los litros en la actualidad para medir líquidos. Entonces cada una de las tinajas tenía entre 75 y 113 litros porque eran algunas de un tamaño más grande que otras. Jesús les dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó por la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y aquí se menciona también que Jesús tenía hermanos, que eran hijos de María y de José. Se mencionan al menos 4 hermanos y hermanas. Jesús despeja el templo, versículo 13. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo habían unos comerciantes que venían ganado, vendían ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Y aquí nos da un poco de una pauta de cuánto se tardó la reconstrucción o la adaptación del nuevo templo que Herodes el Grande les dio a los judíos para congraciarse con ellos. 46 años tardó. De hecho, el templo se construyó y terminó su construcción o su remodelación muchos años después de la muerte de Herodes también. Entonces aquí dice, pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Jesús y Nicodemo, versículo 23. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Y hasta aquí la lectura de hoy, porque ahora sí se va a adentrar en todo el pasaje del capítulo 3 de Jesús con Nicodemo, y luego también el pasaje de Jesús y la mujer samaritana en el capítulo 4. Tremendas verdades escriturales expuestas y desarrolladas en estos 2 capítulos que Dios mediante leeremos mañana, si así Dios nos lo permite. Vamos a seguir avanzando en este desafío. Gracias por estar ahí, gracias por seguir la lectura, compartilo con otros que puedan aprovechar todos los videos de esta serie y de todas las listas de reproducción que hay en el canal para bendecir nuestra vida y seguir avanzando en el propósito que Dios tiene para con todos. Será hasta mañana, si Dios lo permite, y muchas gracias por estar allí. Chau, chau.